vas a descubrir qué cosas maravillosas podemos hacer con cosas tan simples como harina, papel higiénico, espuma del pelo y un poco de cola blanca. Vamos a empezar con esta receta: harina y mucho papel higiénico troceado en pequeñito. El papel hay que humedecerlo con un poco de agua para que se mezcle perfectamente con el resto de los ingredientes. A esta mezcla vamos a añadirle cola blanca que sea de buena calidad. Si es de carpintero, mucho mejor. Y vamos a mezclarlo todo. Cuando todo se ha integrado perfectamente, vamos a conseguir una pasta con una textura muy especial. Voy a utilizar una espátula para ponerla sobre un frasco de cristal. No voy a repartirla de forma plana, sino que a medida que voy poniendo la pasta, voy levantando la espátula hacia arriba para que levante pequeños picos y quede una textura preciosa y sobre todo muy original. Este es el aspecto que tiene que tener. Y no tenemos que olvidarnos de la parte superior del frasco para que desde fuera todo se vea igual de bonito. Vamos a dejarlo secar y cuando está seco tiene este aspecto porque la cola es transparente y parece que esos picos ya no se ven, pero al pintarlo volvemos a ver los picos de nuevo. Para pintarlo voy a utilizar un poco de azul celeste, un poco de blanco y también un verde suave que voy mezclando un color con otro para hacer un degradado interesante. Cuando ya lo tengo totalmente pintado voy a utilizar una pasta de Cadence que se llama Distress disuelta con un poquito de agua. Voy a mojar el pincel en la mezcla de la pasta con el agua y voy a ir poniendo esta mezcla sobre la pintura. No hace falta que la cubramos por completo. Voy a ir descargando, dando pequeños toquecitos con el pincel. Una vez he descargado, voy a utilizar un papel absorbente de cocina, dando otra vez pequeños golpecitos para quitar el exceso. Y fijaros cómo ese color que había puesto en el fondo de repente cambia y parece que este sea un frasco o que ha salido del fondo del mar o que está viejo y tiene un aspecto súper original. Una vez lo he repartido y lo he retirado con el papel, le vuelvo a dar pequeños golpecitos en algunas zonas para que queden más oscuras. Ahora voy a utilizar un poco de paja seca, pero podemos utilizar cualquier cuerda que tengamos que tenga un aspecto algo rústico, porque esta combinación queda perfecta, sobre todo con las dos piezas que voy a hacer a continuación que van a hacer juego con este precioso frasco. Cuando lo tengo así, se puede decir que ya lo tengo terminado. Ahora vamos a volver a utilizar la pasta que he hecho antes, pero le voy a añadir espuma del pelo. Voy a añadirle bastante cantidad y eso va a hacer que esta pasta de repente no tenga ese aspecto tan rugoso, sino que quede mucho más suave y más fácil de manejar. Va a tener otra textura completamente diferente. Si no tenemos espuma del pelo, porque no utilizamos, siempre podemos utilizar espuma de afeitar. Lo importante es que la mezcla quede muy homogénea y muy bien mezclada. Voy a utilizar una caja de fresas que he comprado en el supermercado, que ahora es época de fresas, están súper deliciosas y he decidido utilizar esta caja. Voy a dar la pasta sobre la superficie exterior de la madera. Después vais a ver la diferencia tan grande que hay de pintar sobre esta pasta a pintar sobre la madera. No tiene absolutamente nada que ver. Reparto la pasta con una espátula y cuando la tengo repartida la dejo secar por completo. Una vez está seca la voy a pintar. Primero utilizo el color verde para tapar toda la superficie exterior. También pinto la parte interior de la caja y después con el pincel poco cargado de pintura en color blanco le doy algunas pinceladas por aquí y por allá sin dejar una superficie totalmente lisa. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo que he hecho antes con el frasco. Le doy la pasta de envejecido, que si no tenemos podemos utilizar un acrílico rebajado con mucha cantidad de agua, y a medida que lo voy poniendo antes de que se seque voy retirando el exceso. Y lo que os decía, fijaros este aspecto rugoso y tan original que tiene la caja.
Ha quedado precioso. En la parte interna de la caja he hecho la misma técnica, pintura y después la pasta rebajada con agua, y fijaros que no tiene nada que ver el resultado de dentro al de fuera. Ahora lo que voy a hacer es decorarla. Y quiero utilizar un encaje, pero encontrar un encaje del mismo color es como muy difícil. Así que pongo el mismo color de fondo, ese verde, con muchísima cantidad de agua, y empapo un trozo de encaje en esa mezcla. Lo que voy a conseguir es un encaje con el color clavadito al mismo que estoy poniendo en la caja. Dejo secar por completo el encaje y lo utilizo para decorar la parte superior. Voy a pegarlo con silicona caliente y os recomiendo que lo dejéis muy tenso para que no ceda y quede bien bonito. Esto va a ser un conjunto de 3 piezas, así que una vez he colocado el encaje y me ha quedado así de preciosa la caja, voy a utilizar otra vez un poquito de paja seca para solamente poner un trozo en una esquina. Podemos reemplazarlo, por ejemplo, con un trozo de cuerda. ¿Quieres hacer una pasta para relieves y no tienes? ¿Y la quieres hacer casera, rápida y además que funciona de maravilla? Pues solamente hay que mezclar harina de arroz con cola blanca y hacer una textura que la vamos a hacer a ojo, que sea suficientemente sólida para poderla repartir con una espátula, que cuando yo la cojo con la espátula se quede ahí y no gotee ni chorree. Cuando ya la tengo así, voy a empezar a decorar un trozo de madera con estos stencils. Podemos utilizar pues los que tengamos a mano o los que más nos gusten. Sobre esta madera voy a ir colocando los stencils y voy a ir colocando la pasta, repartiéndola uniformemente con la ayuda de la espátula. Lo que estoy haciendo es utilizar diferentes stencils con diferentes motivos y combinándolos en toda la madera. Cuando ya los he colocado, voy a utilizar una pistola de calor para secarlo y poder ir un poquito más rápido. Cuando lo hemos secado, como la cola es un poco transparente, parece que desaparezca, pero con la pintura va a volver a salir todo el color. Voy a pintarlo igual que he hecho antes con el frasco de cristal azul, mezcla de azul con blanco y también algún toque en verde. Utilizo una brocha grande de pintor, de las que se utilizan para pintar la pared, para ir bastante más rápido y que así pueda mezclar las pinturas sin que se sequen, porque ya sabéis que el acrílico se seca muy rápido, así que necesito hacer esto bastante rápido. Si queréis utilizar los mismos colores y productos que yo utilizo, os los dejo justo debajo del vídeo en la caja de información. Voy haciendo estas mezclas, como veis, primero he colocado el azul y blanco y después el verde de una forma irregular para que no en toda la superficie se vea la misma tonalidad. Una vez lo tengo completo, voy a volver a utilizar la pasta Distress. Otra vez, igual que he hecho antes, la rebajo con un poco de agua para que el color no sea tan intenso, se transparente un poquito, me cambie la tonalidad de los colores que he puesto, pero no los tape. El contorno exterior del tablón de madera tiene que ser más oscuro, hay que darle más intensidad, así que repetimos, porque si sobre lo que hemos dado antes repetimos de nuevo el mismo proceso, el color se va a intensificar. Esta vez lo que he hecho es rebajarlo con menos cantidad de agua y resaltar algunas zonas para que no todo sea demasiado uniforme. Ahora voy a utilizar un poco de pintura en color blanco antiguo y con mi dedo voy a resaltar la superficie de todas esas piezas que he hecho con el stencil y la pasta.
En este tipo de trabajos jugar con la pintura es muy importante. Después de haber colocado el blanco, voy a volver a utilizar la pasta para oscurecer algunas zonas. No quiero que todo se vea uniforme, tiene que tener un aspecto envejecido, original, diferente, y si pintamos todo uniforme, pues como que no tiene gracia. Ahora voy a utilizar negro. Con la ayuda de una espátula descargo el color negro en el contorno de la madera y después con el dedo lo difumino. Se trata de oscurecer todo el contorno de la madera, pero no de forma regular. No vamos a utilizar un pincel, vamos a descargar con la espátula y después con el dedo para conseguir precisamente ese efecto. El fondo del trabajo ya está terminado y vamos a darle una nota de color con esta lámina que podéis descargar gratis en mi web y que ya he utilizado en un trabajo anterior. La descargáis, la lleváis a la copistería a imprimir en un folio normal de 85-90 gramos. Como es demasiado fino el papel, lo que hago es primero recortar la etiqueta, la pequeña que viene en la lámina, que tiene varias, y la voy a pegar sobre una cartulina gruesa. Le pongo cola en la parte de la cartulina y después pego la etiqueta bien planita para que no tenga arrugas ni tampoco ninguna burbuja de aire y así no se arrugue. Es importante darle un poco de cola en la parte exterior para proteger el papel. Esto que estoy haciendo, si lo imprimimos en la impresora de casa, no sería posible porque al darle la cola blanca el papel se pondría verdoso. Por eso hay que ir a una copistería. El trozo de cartulina que he puesto en la parte de atrás, como veis, lo estoy recortando dejando un contorno de un par de milímetros y después con la pasta y el dedo lo que hago es oscurecer todo ese contorno. Voy a pegar esta decoración con cola blanca justo debajo de la palabra home. Podemos hacerlo a nuestro gusto. Yo he decidido hacerlo así y le pongo un poquito de paja seca para que haga juego con las otras piezas que he preparado. También voy a utilizar esta cartulina troquelada que he comprado, la tengo hace mucho tiempo y la compré en un bazar. Y voy a utilizar pan de oro. Que no tenemos pan de oro, podemos utilizar foil. Que no tenemos foil, podemos utilizar pintura dorada. ¿Que no nos gusta el dorado? Pues no lo ponemos. Eso va a ir un poco a gusto de cada uno. Yo en esta ocasión he decidido ponerlo. El pan de oro normalmente se pega con mixción, pero también lo podemos hacer con cola blanca. Lo pego en la superficie del cartón y después con la pasta lo envejezco. También le voy a poner algunos toques de dorado en el tablón de madera repartidos de forma irregular. Un poco de cola blanca, un poco de pan de oro y después cuando la cola se ha secado tenemos que retirar el exceso de pan de oro con la ayuda de un pincel limpio y seco. Y por supuesto todas esas virutas que nos quedan en la mesa las vamos a aprovechar, las vamos a guardar para el siguiente trabajo. Una vez ya he retirado el exceso de pan de oro, sobre él, igual que he hecho en el trocito de cartón, voy a poner un poquito de pasta para envejecer el dorado y que no esté tan presente. Solo me va a quedar pegar el trocito de cartón arriba a la izquierda con un trocito de cinta de raso en color un poco dorado. No es dorado, es como un color un poco ocre brillante, queda súper bonito. ¿Y sabéis qué? Que en uno de los tutoriales anteriores donde utilicé el mismo papel hice una vela a juego, así que me queda perfecta con el conjunto. 3 piezas preciosas hechas con reciclaje, harina, papel higiénico, espuma y cola blanca. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.